Quiero, como ustedes deben saber, como ustedes deben saber, ¿sí? El derecho, por así decirlo, va concatenado, ¿sí? La introducción al derecho general es una cosa y lo que vamos a ver hoy día es la introducción al derecho laboral, que es otra cosa, pero que guarda relación, ¿sí? Es por eso que voy a hacer unas preguntas de la clase sobre la introducción al derecho para ver si hemos comprendido y también para volver a retomar un poco nuestra mentalidad y que vuelva nuestros recuerdos de la clase que hemos visto. Sí, es entonces que Diana Vargas. Presente, profe, aquí estoy. ¿Qué Abogado, perdón. tal? No, tranquilo, no tengo problema en cómo me das. Quiero saber, ¿qué es el derecho para ti? A ver, para mí una descripción breve se podría decir que el derecho son unas reglas, unas leyes creadas por el hombre para regular lo que es la conducta humana. También los derechos nos da, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Ujú. Sí. Pero ¿para qué sirve el derecho? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin del derecho? Lo que busca la justicia, ¿no? Impartir justicia a todo el ser humano y darle lo que cada uno le corresponde como seres humanos, como seres humanos, ¿no? Lo que busca el derecho es justicia, ¿no? Impartir justicia ante todo. Sí, exactamente, pero ¿te acuerdas que hablábamos que regula la conducta humana? Bueno, eso lo dijiste. Y lo que siempre va a buscar el derecho, además de la justicia, es que nosotros vivamos en La armonía, paz. vivamos en La paz. paz. Ujú. Muchas gracias. De nada. Y vamos con otra persona que nos ayude con lo que son las fuentes del derecho. Vamos con Anthony Gaibor. Papi, baja el volumen un rato. Anthony, Ingeniero, buenas noches, ¿sí me escucha? sí, te escucho, Anthony. Ah, ok, como no tengo micrófono, pensé que no valía el micrófono de la computadora. No, sí, Sí, te dígame. escucho. Ah, ok. A ver, háblame sobre las fuentes del derecho. ¿Cuántas fuentes hay y qué son? ¿Qué hay? Las fuentes del derecho eran sobre la fuente del derecho natural y el derecho positivo. No, esas son las ¿No? vertientes. Esas son las Las- vertientes. Las fuentes eran el formal y material. ok, disculpe, profe, es que no lo escucho bien también porque estoy un poco ocupado. Estoy, estoy entre la clase porque no estoy en mi casa, estoy dirigiéndome a mi casa, me estoy dirigiendo y estoy en el teléfono. Ok, Anthony, silencia el micrófono, por Disculpe, favor. ya llego, ingeniero, disculpe, por favor. Silencia el micrófono. Ya, vamos con otra persona. Sí, vamos con Gisela Perdomo. Gisela, Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Háblanos sobre las fuentes del derecho, por favor. las fuentes. Bueno, de hecho, no pude conectarme a la clase anterior y estaba buscando el link porque estaba trabajando. Entonces, estoy un poco, no me he puesto al día en esta Ya, clase. listo. Entonces, justamente nos va a servir este momentito que me he tomado de la clase para ponernos al día sobre todo lo que es el derecho, ¿ok? Ya, gracias, abogado, perdón. Puedes silenciar tu micrófono. A ver. ¿A quién?
Vamos con Stephanie. Perdón que no sale tu apellido, pero bueno, espero que pongas o me digas tu apellido. Buenas noches, abogado. Stephanie Gómez es. Stephanie Gómez, listo, Sino muchas que gracias. la primera vez que ingresé puse Stephanie y ya no pude poner el apellido. Ya, listo, Stephanie Gómez. Ayúdame, por la- favor, ¿cuáles son las fuentes? Ya las fuentes del derecho se dividen en dos, en la formal y material. Bueno, en la formal hay sobre la ley de normas y reglas que son emitidas para los humanos que manda o prohíbe o permite. También encontramos jurisprudencia, Ujú, que es sentencia o da resolución y solamente la emite un juez. ujú, También está la doctrina, que se basa en libros de derecho, teoría de derecho. También la costumbre, que son tradiciones que tenemos como pueblo. Y el material habla sobre la potestad o facultad para crear normas. Entre esos también está el poder legislativo, que puede darnos o quitarnos derechos. listo, muchas gracias. Gracias. Ayúdame silenciando el micrófono, por favor. Vamos con otra persona que nos va a ayudar diciéndonos, ¿sí?, cuántas funciones o poderes del Estado tenemos, cuáles son y cuál es su principal función o actividad. Sí, vamos con Eric Nieto. No está. Vamos con David Loja. Buenas noches, abogado. Tenemos cinco poderes en el Estado. Ujú, Como primero es el Ejecutivo, que es el presidente, el vicepresidente y los ministerios. ujú, Como segundo, el Legislativo, que es la Asamblea General del Estado. El tercero, perdón, la justicia, las cortes tribunales, y también tenemos como adherencia la Fiscalía General del Estado. Y eso es lo que hacen autónomos. Y ujú. también se podría decir que también está como órgano, como otro órgano, la Defensoría Pública, pero ahí es que me quedé en el baile. Tenemos en la parte electoral el, el Tribunal del Consejo Electoral. En la cuarta tenemos la Transparencia y Control Social, en donde está el Consejo de Participación Ciudadana, las superintendencias, ahí la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Esos serían los 5 órganos. Y, por ejemplo, el Ejecutivo, ¿de qué se encarga? De realizar o sea, es el presidente. Sí, Es pero el que más, ¿qué hace el presidente? el que aprueba las leyes. De cierta manera te puedo decir que sí. Sí, no es normal que un presidente apruebe leyes, pero sí. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la principal función de un presidente? Hacer mandatos. Sí, también está contestando tus compañeras en el chat, Jenny Bolaños y Sí, Rebeca perdón, Gómez. administrar. Sí, perdón, administrar. Exactamente, administrar. ¿Sí? El segundo poder legislativo, ¿de qué se encarga? Eh, el legislativo se encarga de... A ver, ya me perdí. El legislativo se encarga de, de ¿Crear qué? crear leyes Ya, y muy bien, reformarlas. crear leyes. El Ah, judicial, el poder judicial, hacer, cumplir. hacer cumplir las leyes. Exactamente. El poder electoral, Transparentar transparentar qué. eh, la democracia. Sí, exactamente. El poder de transparencia y control social.
regular o vigilar ¿Qué cosa? que todo esté bien. Todo lo demás que no sea electoral. Ah, Justamente el de transparencia y control social se encarga de regular o de vigilar el comportamiento de las funciones del Estado. Sí, ahí está, se encuentra la Contraloría que vela por la corrupción, etc. ¿Sí? Gracias, David. A ver, voy a hacer dos preguntas chiquitas. Caterine Ojeda. Buenas noches. ¿Qué tal, Caterine? A ver, ¿qué es la capacidad y qué es la incapacidad? Yo creo que es un no, no sé, lo que estaba preguntándole en antes al compañero, sí, Pero, ¿qué es la capacidad? ¿Qué piensas tú que es la capacidad legal? Yo ya di la esta clase por si acaso. Sí. capacidad, ¿qué? La capacidad legal. La capacidad legal. Mm, ok. La capacidad legal es la aptitud legal que tiene una persona para realizar ciertos actos. Aquí yo hago referencia cuando digo aptitud, es la destreza tanto física como mental para poder realizar actos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la incapacidad? Te digo que la La falta capacidad, de actitud legal sí, muy que bien, tiene una exactamente, persona. exactamente. Esa es la incapacidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Ahora sí puedes apagar tu micrófono, gracias, Caterina. Sí, ahora, ¿por qué es importante el conocer sobre la capacidad o la incapacidad de las personas? Porque firmar un contrato, para tú poder obligarte a firmar un contrato, ¿sí? Debes ser capaz, debes tener esa capacidad. Porque si no, ese contrato se vuelve nulo, no existe. ¿Sí? Ya en próximas clases de esta semana, seguramente miércoles o jueves, vamos a ver cuáles son los requisitos para nosotros poder firmar un contrato. Tanto normal, por así decirlo, con una compraventa y también contratos laborales. ¿Sí? Ahora vamos ya a empezar con la clase, vamos a empezar con un poco de lo que es la introducción al derecho laboral. ¿Sí? Déjeme solo compartir pantalla. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Ya. ¿Sí? Vamos a empezar con la introducción al derecho laboral. Ahora sí, ya vamos con lo que nos compete en la materia, que es la legislación laboral. Es lo que vamos a ver. Como ustedes saben, todo tiene un antecedente, todo tiene un porqué. ¿Sí? En este caso, he decidido que existen tres tipos de antecedentes, o tres tiempos, por así decirlo, en una línea cronológica. ¿Sí? El primer antecedente se da en la Roma clásica. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la Roma clásica? Primero, no existía un concepto de lo que es el trabajo. ¿Sí? No existía tampoco lo que es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque las personas que trabajaban eran considerados esclavos. ¿Sí? Es decir, que las personas que, por así decirlo, no eran esclavos o no trabajaban, eran las personas que tenían poder. Eso era mal visto trabajar en esta época. ¿Sí? En esta Roma clásica se comienza a crear un poco lo que hoy conocemos como derecho civil. Si ustedes me preguntan qué es el derecho civil, pues una rama del derecho que se encarga de estudiar las diferentes instituciones privadas de la persona.
¿sí? Aquí podemos encontrar en el derecho civil lo que es el matrimonio, lo que son los divorcios, testamentos, ¿sí? Los contratos, pero no laborales. Todos los demás contratos menos laborales, ¿sí? En el derecho civil. Después, ¿sí? Después de pasarle la Roma clásica, viene la Edad Media. En esta época ya se considera al trabajo como necesario, como un bien social y como una forma de sustento única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo, si ustedes me preguntan qué es el derecho al trabajo, yo les puedo responder que el derecho al trabajo es el que tiene toda persona para poder satisfacer sus necesidades. El derecho que tiene para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos algún tipo de actividad o prestamos un tipo de servicios personales ilícitos, ¿sí? Lo que tenemos a cambio es una remuneración. Por lo tanto, con esa remuneración, nosotros satisfacemos nuestras necesidades. En esta época también existe, en la Edad Media, comienza a existir lo que es el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es que trabajen todos y solo cobre uno. ¿Sí? Eso es el feudalismo. Y al final, casi al final de esta época de la Edad Media, comienza lo que es la Revolución Industrial. ¿Y qué se crea en esta Revolución Industrial? Pues comienza a crearse lo que son las igualdad de oportunidades. Es decir, que si es que yo me voy a un trabajo, me presento a un trabajo y se presenta conmigo Caterina Ojeda, tenemos los dos las mismas oportunidades de conseguir el puesto de trabajo. ¿Sí? Tenemos las mismas oportunidades, me dan la misma oportunidad, me dan el mismo tiempo de entrevista, me toman la misma prueba, tengo las mismas oportunidades. Sí, ahora que Caterina puede ser un poco más preparada que yo, pues van los puntos, pero tengo la igualdad de oportunidades. Después de ello, viene lo que son viene a satisfacer también las necesidades, como dije en un principio, que el trabajo existe para satisfacer las necesidades. Sí, y hablando un poco más de un tema más comercial, cuando yo estoy satisfaciendo mis necesidades, comienzo a consumir. Comienzo a consumir bienes y servicios. Por lo tanto, con la revolución industrial también viene lo que es el consumo. Después de ello, sí, cronológicamente hablando, la siguiente línea, hablamos de la Edad Moderna. ¿Qué pasó en la Edad Moderna? Pues existió la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué se cree en la Revolución Francesa? Se comienza a dar ya unos pequeños pasos, unos pequeños indicios para el derecho de los trabajadores. ¿Sí? En 1940 se promulga el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. Este es el principal antecedente del derecho laboral. El Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. Es como una ley, ¿sí? Que ya se comienza a proclamar todos los derechos que tiene el trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, viene el mayor bienestar del trabajador, los movimientos sindicales y la expansión de sectores medios. ¿Qué es? Es la expansión de los sectores medios, es la profesionalización de las personas, que se convierten en profesionales,
expertos en ciertos temas. ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a continuar. A ver, tengo una pregunta de Alison Jiménez. Puedes, Alison, ya prender tu micrófono. Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver si me puede repetir lo último, no lo entendí. Ya, claro, verás. En 1940, sí, hablamos de la promulgación del Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. Es decir, como una ley, como un código de trabajo. Sí, como se puede decir, el primer código de trabajo del mundo, así decirlo. ¿Qué contenía en este código, bueno, en este manifiesto, y qué consecuencias hubo? Lo que contenía es el mayor bienestar del trabajador. Antes de que empecemos muy bien ya la clase de introducción al derecho laboral, tengo que decirles que la ley es pro trabajador. ¿Sí? El Código de Trabajo nos demanda muchos derechos que es para una mejora del trabajador. Siempre va a ser para el trabajador el derecho laboral, siempre. ¿Sí? Ahora, con la creación de la ley humanitaria, bueno, eso es tema aparte. ¿Qué más se proclamó en este manifiesto comunista? Se proclaman los movimientos sindicales, la libertad sindical. Sí, es decir, que los trabajadores puedan formar asociaciones que representen a sus trabajadores. ¿Sí? Esto se llama contrato colectivo. ¿Sí? Y como consecuencia, empieza lo que es la expansión de sectores medios. ¿Qué es la expansión de sectores medios? Es la profesionalización de las personas. Es decir, que ya comienzan los seres humanos, por así decirlo, comenzamos a querer tener una profesión, a querer ser expertos en ciertos temas. ¿Sí? Espero que te haya quedado claro. Sí, entonces, una vez teniendo claro de dónde, bueno, no de dónde, ¿no? Los antecedentes, la historia del derecho laboral, podemos nosotros sacar definición. Definición del derecho laboral. Como el derecho, ¿sí? Era un conjunto de normas regulatorias, el derecho laboral no va a ser la excepción. Va a ser un conjunto de normas regulatorias. ¿Sí? Pero va a ser específico. ¿Qué regula el derecho laboral? Regula la relación entre el empleador y el trabajador. La relación entre el empleador y el trabajador. Sí, eso regula el derecho laboral. ¿Para qué regula? Para que no exista ningún tipo de conflicto laboral, para que no exista ningún tipo de vulneración a derechos. Porque si así, por así decirlo, teniendo nuestro código de trabajo, teniendo nuestra constitución, existe vulneración a derechos de los trabajadores, imagínense si no existiera lo que es el derecho laboral. Si no existiera proclamado los derechos, ni la forma en que nosotros podemos hacerlos efectivos. ¿Sí? Para eso, este es el fin del derecho laboral. Que no exista ningún tipo de conflictos y además de eso que no exista vulneración de derechos. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que justo en los dos cuadros de abajo dice Código de Trabajo y los CEP.
¿Sí? En esta clase, en lo que nos vamos a fijar es en el código de trabajo. ¿Sí? Porque aquí se dividen los trabajadores, se dividen en dos, en trabajadores del sector privado, que su ley es el código de trabajo, y trabajadores del sector público, que su ley es la ley orgánica del servicio público, la LOSEP. ¿Sí? En esta clase, en esta materia, en esta cátedra, nos vamos a dedicar a observar, analizar y aprender los derechos, las obligaciones que tenemos consagrado en nuestro código de trabajo. Es decir, para las personas que trabajamos en el sector privado. ¿Sí? ¿Está clara la definición? ¿O necesitan tal vez que le explique de nuevo? No tengo ningún inconveniente, me lo voy a explicar si es que existe algún tipo de duda. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Todo? Voy a explicar otra vez. ¿Sí? Quedamos un poco de dudas. El derecho laboral, ¿sí?, es un conjunto de normas regulatorias o regulatorias. ¿Qué quiero decir con un conjunto de normas regulatorias? Pues, como su propio nombre lo dice, son reglas que regulan ciertas cosas. ¿Sí? ¿Qué regula el derecho laboral en específico? Son las relaciones entre el empleador y el trabajador. La relación contractual, ¿sí?, la forma en la que se da los 13º, 14º, utilidades, ¿sí?, etcétera. Esta es la relación entre el trabajador y el empleador. Pero ¿para qué existe el derecho laboral? Para que no existan conflictos entre quienes, entre el empleador y el trabajador, para que no existan vulneración de derechos. ¿Entre quién? Entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? Aquí en derecho laboral solo va a haber dos personas, el trabajador y el empleador. ¿Sí? El código de trabajo rige para las personas que trabajan en el sector privado. Y la ley orgánica del servicio público, también la ley orgánica de empresas públicas, que es la LOEP, también rige para las personas que trabajan en el servicio público. Ahora, hay ciertos casos específicos que hay personas que trabajando en el sector público son regidas por código de trabajo. Es decir, que hacen caso al código de trabajo. ¿Por qué se da esto? ¿Se acuerdan ustedes que yo estaba hablando del contrato colectivo? ¿Sí? De los sindicatos, asociaciones, etcétera. Las asociaciones firman contratos colectivos o los sindicatos firman contratos colectivos con las instituciones públicas o las empresas públicas. Y en ese contrato ustedes pueden, como asociación o sindicato, pueden especificar, ¿sí?, a qué ley se van a someter. ¿Sí? Voy a intentar que una persona hable que me preguntó algo. Samir Garcés. Lo tengo como Samir Garcés, no sé si es tu nombre o no, pero Samir Garcés, puedes activar tu micrófono, por favor. Mi nombre es Nora.
Nora, ¿qué tal, Nora? ¿Y cómo está? Ya, yo lo que decía es que sí pueden pertenecer a las dos modalidades de trabajo, pero si usted es parte del sector público, para trabajar en una empresa privada solo puede ser por prestación de servicios profesionales. O sea, claro, obviamente también por eso, pero cabe recalcarles que la prestación de servicios profesionales no es laboral. La prestación de servicios profesionales es un tema civil. Sí, Sí, pero si es que usted es un empleado público, solamente lo único que le permiten es dar clases, o sea, pero su prestación es solo como servicios profesionales, no puede dar otro tipo de prestación. pero a ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. A ver, primero, yo para el instituto trabajo como servicios profesionales, como prestación Ajá, de servicios profesionales. ujú, Sí, a mí me pagan por horas, yo facturo. sí. ¿Sí? Ahora, si es que yo trabajara en el sector público, es exactamente lo mismo. Voy a trabajar por servicios profesionales. ¿Sí? Pero Sí. no me rige ni código de trabajo dentro de la institución en la que estoy, y tampoco me rige la LOCEP. Sí, me rige lo que es el reglamento interno. Pero digamos, si es que usted trabaja, digamos, yo trabajo en una entidad pública Ujú, y yo ahí tengo mi nombramiento. ujú. Para poder trabajar en una, no podría trabajar yo en una institución pública mediante código de trabajo, Sí puedes. seguro, porque está prohibido. Solamente Mm, como prestación de servicios profesionales. O sea, lo único que permiten es dar clases nada más. Vuelvo y repito, cuando tú formas un sindicato, cuando tú formas una asociación y firmas contrato colectivo con el gerente o el representante legal de la institución, puedes estar en código de trabajo. Yo te digo, por Y ejemplo, sí, el caso de, yo trabajé en Petroecuador, ujú. ahí existe contrato colectivo y las personas que se dedican a ser obreros, por así decirlo, a las personas técnicas que están en campo, esos se rigen por código de trabajo. Bueno, tal vez puede ser porque, como usted me dice, son parte del sindicato y eso puede ser una Ujú. parte como de los derechos que hayan obtenido como el sindicato, pero de ahí en sí, si usted solamente es una persona No, que no, trabaja en si es solo servidor público, eso te digo. Ujú. Se distingue de Ajá, a eso me personas refería de yo. código de trabajo privado, lo sé público, solo público. Pero hay, Ujú. como te digo, hay ocasiones, ¿sí? Cuando se firma un contrato colectivo, tú puedes regirte, yo trabajando en el sector público, puedo regirme el código de trabajo cuando firmo un contrato colectivo. Sí, ahí sí, ya está bien. Ajá, Sí, eso ya, dije ok, ya, de un inicio. Muchas gracias, ya, gracias. Norma. Norma. Sí. Sí, vamos a continuar. Después respondemos cualquier interrogante. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí lo que es la definición del derecho laboral? Sí, David Loja, sí. ¿Sí? Estefanía Gómez, sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Gaby, ya. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Fuentes del derecho laboral. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fuentes del derecho en general? Pues en el derecho laboral también tenemos fuentes. ¿Sí? ¿Qué son las fuentes? Es cuando, de dónde nace algo. ¿Sí? Esa es la fuente, de donde nace el derecho laboral. En este caso, tenemos dos tipos de fuentes. La primera son los antecedentes, ¿sí? Que lo conocemos como fuente histórica. Sí, los antecedentes que ya vimos hace un ratito. Y la fuente formal, que es la que ustedes están viendo en este momento en pantalla. ¿Por qué tomo como fuente a los antecedentes históricos que tuvimos de derecho laboral? Porque siempre, o casi siempre, se consigue que se promulguen derechos dentro de las leyes cuando existe alguna lucha social, cuando existe algún impacto, ¿sí? En el mundo o en una
en una sociedad o en la población. ¿Sí? Por ejemplo, la más importante para mí es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, ahí tenemos lo que es el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al trabajo. ¿Qué hecho histórico ocurrió antes para que hoy nosotros podamos tener lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ocurrió la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y a raíz de la Segunda Guerra Mundial se promulga lo que son los derechos humanos. Por lo tanto, viendo en la vista laboral, si es que nosotros como sociedad tuvimos algún inconveniente que nos quisieron quitar un derecho laboral y se protesta, pues simplemente, bueno, si la protesta es eminentemente dura. Por ejemplo, ustedes saben por qué celebramos el 1 de mayo el Día del Trabajo. Porque ocurrió un hecho histórico en Chicago, ¿sí? Que existía explotación laboral. Y lo que se trató de hacer es que se regule las horas de trabajo. Sí, gracias al 1 de mayo que ocurrió en Chicago, hoy podemos decir nosotros que gozamos de 8 horas laborales, no de más. Y si que nosotros nos pasamos de las 8 horas laborables, pues se nos paga horas suplementarias, complementarias u horas extra. Sí, o sea, la fuente histórica, es decir, los antecedentes, es supremamente importante en el derecho laboral. Sí, vamos ahora con la fuente formal. Sí, que es la que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Primero, como primera fuente del derecho laboral formal está la Constitución. Si se acuerdan cuando hablábamos de la pirámide de Kelsen y yo les decía que la Constitución, a manera de lenguaje coloquial, la Constitución es la mamá de las leyes. ¿Sí? En la Constitución se encuentran los derechos que tenemos todos los ecuatorianos, poniendo ya el tema de Ecuador. ¿Sí? En la Constitución se encuentra todo lo que son los derechos de los ecuatorianos. ¿Sí? Como segundo punto dentro de esta fuente del derecho laboral, ¿sí? Son los tratados internacionales. ¿Sí? ¿Por qué los tratados internacionales? Porque en ellos también se emanan lo que son los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Es algo más bajo que la Constitución, pero es supremamente importante, porque imagínense ustedes, si es que una organización internacional, ¿sí? que reúne a todos los estados del mundo, nos emite una ley o un tratado internacional que nos habla sobre los derechos del trabajador, pues debemos nosotros coger ese tratado internacional y traerlo al Ecuador. Y que ese tratado internacional nos sirve en el Ecuador. Sí, porque da más derechos al trabajador. Sí, por eso es importante los tratados internacionales. Sí. Ahora viene lo que es la ley. ¿Qué tenemos como ley o qué nos da la ley? Además de darnos, de amplificar, ¿sí? Los demás derechos que ya nos da la Constitución o nos dan los tratados internacionales, lo que nos da la ley es temas más específicos. ¿Sí? En la ley nosotros vamos a encontrar más derechos del trabajador, siendo más específicos. ¿Sí?
recordemos, sí, que en el caso que nos compete, la ley para nosotros es nuestro código de trabajo. Sí, después de ello vienen los reglamentos. En este caso, sí, en el caso que nos ocupa, hablando del código de trabajo, reglamento del código de trabajo no existe. ¿Sí? Pero los reglamentos son vistos en las instituciones privadas, es decir, dentro de una institución privada siempre se encuentra un reglamento de la empresa, reglamento de higiene, reglamento de seguridad, etc. ¿Sí? Es como cumplimos nosotros nuestro derecho. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿seguro estamos claros? No, no hay ninguna pregunta. Joana Santander, ¿qué parte repito? Ya, a ver. Los reglamentos. Voy a poner ejemplo, ¿sí? La Ley Orgánica del Servicio Público. Con la Ley Orgánica del Servicio Público, nosotros tenemos el reglamento de aplicación a la Ley Orgánica del Servicio Público. Lo que no ocurre con el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo no tenemos un reglamento de aplicación al Código de Trabajo. Sí, en la parte del sector privado, lo que tenemos son los reglamentos internos de cada empresa. Sí, a la cual si nosotros firmamos el contrato, seguramente nos va a especificar en una cláusula del contrato que pues nos valemos al reglamento interno y al código de trabajo. ¿Sí? Ahora sí, no sé si quedó más claro. A ver, vamos, un compañero suyo desea hablar. Daniel. Daniel, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? Daniel, ya puedes. Daniel Tulcán, ya puedes reactivar tu micrófono para un interrogante que tengas. Haya la posibilidad de que reactives tu micrófono. Daniel. ¿Sí me escucha? Claro que te escucho, Sí, Daniel. ¿sí me escucha, doctor? Sí, sí te escucho, Daniel. Dígame, doctor. ¿Levantaste la mano? Disculpas, doctor, tuve un problema con... Sí, dígame. Levantaste la mano, Lo por que eso. quería consultarles, mil disculpas, con respecto a los reglamentos. Usted nos dice que no puede existir con el Código de Trabajo un reglamento. Pero si usted nos dice que en la LOCEP existe también, que también es una ley y existe el reglamento de la LOCEP, ¿por qué sería eso? ¿Por qué Yo no, nunca en el dije que Código de no Trabajo? existe un reglamento. Sí, yo lo que digo es que no existe. No tenemos en nuestro sistema jurídico, normativo, un reglamento que se llame el reglamento de aplicación al Código de Trabajo o el reglamento al Código de Trabajo. ¿Sí? En el sector privado lo que tendríamos son los reglamentos internos de cada empresa. No sé si... Gracias, doctor. Me hice entender, Daniel.
¿Sí me entendiste? ¿Está bien? ¿Sería tan amable de repetirme? Claro, a ver. No existe en el sistema normativo, si yo te digo sistema normativo, es todas las leyes que tenemos en Ecuador, no existe una ley, un reglamento que se llame reglamento al Código de Trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, en el sector privado lo que nos vamos a regir son a los reglamentos internos que tiene cada empresa. Pero, sí, esto deben tener en cuenta, que los reglamentos internos deben siempre ajustarse a lo que es la pirámide de Kelsen. Es decir, que no exista contradicciones con el Código de Trabajo, ni mucho menos con la Constitución. Listo, doctor, gracias. De nada, Daniel. Juan Carlos González. Juan Carlos, ¿me escuchas? Abogado, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Dime, ¿cuál es tu Mi interrogante? pregunta sería entonces, el Código de Entidades Complementarias de Seguridad vendría a ser un reglamento, ¿no es cierto? Que estipula sanciones. Sí, exactamente. Por ejemplo, existen en empresas reglamentos de higiene, ¿sí? Que si tú no cumples el reglamento interno, vas a tener una sanción seguramente pecuniaria, es decir, económica. ¿Sí? Entonces, son reglamentos internos que se debe cumplir por cada empresa. Cada empresa tiene diferentes reglamentos, no todos van a tener los mismos, dependiendo de la actividad que la empresa realice. ¿Sí? Listo, gracias. De nada, Juan Carlos. Sí, vamos a tomar un descanso, ¿sí? Vamos siendo las 8:55, vamos hasta las 9:05, ¿sí? Un descanso, pueden ir al baño, tomar agua, lo que ustedes deseen hacer en estos 10 minutos. Ya nos volvemos a ver a las 9:05. Joana Santander, ¿me estás escuchando? Solo pon en el chat que sí para poder explicarte, hasta que tus compañeros puedan tomar un descanso, agua o lo que ellos deseen hacer. Ya. A ver, cuando tú trabajas en una empresa privada, como les estaba explicando, no tienen un reglamento general, como es el reglamento de la LOCEP, que es para todas las instituciones públicas. ¿Sí? Lo que tienen son reglamentos internos de cada empresa. ¿Sí? Es decir, que vale su reglamento interno, el reglamento de seguridad, reglamento de higiene, reglamento de qué sé yo, de ponerse bien el uniforme. ¿Sí? Entonces, es eso. No tenemos un reglamento general, sino para cada empresa. Eso es, en el Código de Trabajo lo permite crear sus propios reglamentos. Sí, ahora sobre la prueba que estaba para hoy, yo nunca dije que iba a tomar una prueba, yo dije que iba a tomar un cuestionario, ¿sí? Para que ustedes puedan ir practicando las preguntas para la prueba. No son las mismas preguntas, pero tienen similitud con lo que estamos hablando, ¿sí? Por lo tanto, yo el día de mañana voy a dejar habilitado, esta noche voy a dejar habilitada el cuestionario para que lo puedan resolver. Y va a estar habilitada hasta el miércoles 5 de la tarde. Sí, eso nomás es, Joana. No sé si quedó claro o tenemos alguna otra consulta. Listo.
Eric Nieto, puedes prender tu micrófono, por favor. ¿Cómo está, Lisa? Buenas noches, mi nombre es Andrea Aguilar. ¿Andrea? Sí, Andrea Aguilar. Andrea Aguilar, ¿cómo estás, Andrea? Sí. Lisa, yo tengo una consulta, disculpe. Claro. El momento en que hablamos de lo que es el sector privado, se rige con el Código del Trabajo y con lo que es los reglamentos internos que cada empresa tiene. Así es. Pero usted nos dice que el sector público, entonces eso no se basa con reglamentos internos. No. No Lo puedo que, entender. lo que yo te digo es, verás, hablamos, ¿tú trabajas en el servicio público? No. Andrea. No, Lisa. Ya, verás, te voy a explicar. En el servicio público tenemos lo que es la LOCEP, ¿sí? En la cual se encuentran los diferentes procesos administrativos que se llevan y también se encuentra lo que son los derechos del trabajador, ¿sí? Y existe de tema general, ¿sí? En general, para todas las instituciones, existe el reglamento de aplicación a la LOCEP. Pero ese rige para todas las empresas públicas. Para todas las instituciones públicas. El reglamento, ¿cómo me dijo, Lisan? Disculpe. Reglamento de aplicación en la Ley Orgánica del Servicio Público o reglamento de aplicación a la LOCEP. ¿Sí? Y en el sector privado, ¿sí? No tenemos un reglamento de forma general para todas las empresas. Claro, cada empresa tiene Tiene su su propio reglamento. reglamento interno. Ah, ya, ok, Lisan, muchas gracias. De nada, puedes iniciar tu micrófono nomás. El Ivana Ramos, la otra fuente del derecho laboral es la fuente histórica, ¿sí? De lo que hablamos al principio, de los antecedentes del derecho laboral. Caterina Ojeda. No sé si estás para que puedas hablar. Caterina Ojeda. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no estoy en ningún grupo del autoinstruccional. ¿Por qué? Porque escribieron en el grupo que tenemos que quién le falta grupo, pero yo dije pero no sé, no. A la final la presidenta dijo que ya iba a enviar la lista de los grupos que estaban, pero yo no consto en ninguno. Solucionalo. ¿Quién es tu presidenta, Jessica? ¿O quién es tu presidenta? Diana Vargas. Diana Vargas. Ujú. Ya, entonces vamos a hablar al final del curso de la clase para ver si te puede ayudar, bueno, te debe ayudar en integrarte en un grupo, ¿sí? Ok, gracias. De nada.
David, ¿me escuchas? Puedes ya poner tu audio, David, si es que me estás escuchando. Ya, yo creo que se están confundiendo en la parte de lo que usted habló sobre los sindicatos. Como los sindicatos anteriormente, históricamente, se unieron y ellos escogieron si se metían a la LOCEP o se metían al Código de Trabajo, y al de menos, casi la mayoría de sindicatos se mantiene con el código. Por ende, ahí viene o sea, la discrepancia o sea, ahí viene la confusión. Por eso es que... Sí. Justamente es por eso yo, cuando volvamos a clases unos 3 minutitos, voy a explicar de nuevo esto. Sí. Gracias, David. Porque, como usted dice, la entidad pública se rige al reglamento que haga cumplir la LOCEP. Entonces, que el Código de Trabajo solo tiene que tener reglamentos que no vulneren al Código de Trabajo. Exactamente. O sea, más que nada debe, por ejemplo, ¿qué es lo bonito para mí del derecho laboral privado, que es el Código de Trabajo? Es que en este existe un principio que se llama principio de transacción. Sí, ¿qué es el principio de transacción? Es el principio de llegar a un acuerdo el trabajador con el empleador. O sea, tienes un poco más, por así decirlo, apertura con tu empleador o con tu trabajador, ¿sí? No es así que en el servicio público, que es algo rígido. Esto dice la ley, esto dice el reglamento y se cumple. ¿Sí? Por lo tanto, en el Código de Trabajo y en el derecho laboral privado, por así decirlo, tienes un poco más como de flexibilidad para tú crear estos reglamentos que te ayuden al buen funcionamiento de tu empresa. Ahora mi gran pregunta es que, o sea, la situación económica del país ya no rige para que el sector público tenga código, pero se sigue funcionando y se sigue, o sea, no se puede decir que se esté mal ocupando o se esté o sea, se esté haciendo mal la situación de esto, ¿no? Pero ahí viene la discrepancia del personal laboral, todo el personal público, porque son dos formas, dos pagos diferentes. A algunos le pagan tal forma, gana más sin tener estudios, mientras que el profesional tiene estudios y se iguala a estas situaciones. Creo que esa es la gran confusión para mí y que, o sea, hasta ahorita no nos, o sea, nos confunde demasiado esto del código con el... Sí, por ejemplo, ustedes, el instituto ha visto por esta confusión que ustedes pueden llegar a tener, tanto en su vida profesional, ¿sí? Por lo tanto, puso también otra materia de derecho, que es el derecho laboral público. ¿Sí? Esta materia les va a hablar sobre la LOCEP. Les va a hablar todo lo que tiene la LOCEP. ¿Sí? Hay cosas similares con el código, pero de ahí totalmente varían. ¿Sí? Hay la forma, por ejemplo, de dar liquidación en el sector público. En el sector privado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el sector privado tú calculas según tu última remuneración. Es decir, que si yo gané en este mes 1,200, este mes me calculan con lo que gané este mes, 1,200. ¿Sí? Mientras que en el sector privado, en el sector público, perdón, se calcula, está la ley de equidad y justicia laboral, ¿sí? En la cual te dice que se calcula la indemnización o liquidación, se calcula bajo tu remuneración, viéndola como un salario básico unificado del 2015. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera el Estado pierde plata. Es por eso que existe esta pequeña reforma que hubo. Sí, entonces, hay varias diferencias entre el Código de Trabajo y la LOCEP, que ustedes lo podrán observar cuando vean Derecho Laboral Público. Gracias, Abraham. Listo, vamos a seguir con clase. ¿Sí?
voy a hablar un poco más sobre esto de, tal vez existió un poco de confusión cuando yo hablaba de que en el sector público también personas que trabajan que son regidas por el Código de Trabajo, trabajan en el sector público. ¿Por qué se da? Porque existe, como les digo, un contrato colectivo. En este contrato colectivo se estipula por qué ley se va a regir y cuál es la más conveniente para el trabajador o para el sindicato. ¿Qué es el sindicato? Son las personas, el grupo de personas que en sí se van a formar para poder protegerse de alguna vulneración que exista de parte del empleador. Eso es un sindicato. ¿Sí? Solo quería acotar esta pequeña confusión que pudo haber llegado a tener ustedes. Sí, vamos a continuar con clases. Vamos a hablar un poco sobre las características del derecho laboral. ¿Sí? Son 3 características. ¿Sí? La primera es que es un derecho dinámico. ¿Por qué es un derecho dinámico? Pues porque está en constante cambio. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad del pueblo, o de un país, o de una ciudadanía, o de una sociedad, el derecho laboral va a estar evolucionando con estos cambios que existen en la sociedad. ¿Sí? Es un derecho social. Otra característica del derecho laboral es que es un derecho social. ¿Sí? ¿A qué hago referencia cuando yo digo que es un derecho social? Pues que siempre va a velar o siempre va a buscar el bienestar general, el bienestar para todos los ciudadanos o para todos los trabajadores. ¿Sí? Siempre va a buscar, como yo les dije desde un principio, que el derecho laboral es para el trabajador. Siempre va a ser para el trabajador. ¿Sí? Siempre va a buscar lo que es el bienestar para la mayoría. Es de carácter expansivo. Eso tiene que ver mucho con lo que es dinámico. ¿Por qué? Porque si nosotros pudimos observar en los antecedentes que las competencias eran muy bajas, sí, del derecho laboral. No había conocimiento de qué era el derecho laboral. Poco a poco se fue actualizando y las competencias o los derechos comenzaron a crecer más y más y más y más. Sí, por eso es expansivo, porque se expande. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, no, sí, ¿sí está claro? Sí, ok. Vamos a continuar entonces con los principios del derecho laboral. ¿Sí? ¿Qué es un principio? En teoría, ¿sí? El principio en el derecho no es el inicio de algo. ¿Sí? Lo que es el inicio de algo se llama fuente. Un principio en el derecho, para darles una pequeña definición un poco más técnica, ¿sí? Es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. Sí, o sea, ahora vamos a explicar lo que es un principio. El principio es un derecho, por así decirlo. No. El principio es la forma, ¿sí? En cómo se puede o cómo actúa un derecho.
Sí, el principio es la forma de cómo actúa un derecho. Les da pautas, ¿sí?, para que pueda actuar o aplicarse el derecho. Sí, esos son los principios. Eso es un principio. Ahora, tenemos 6 principios en el derecho laboral. El primer principio es la irrenunciabilidad. ¿Qué es la irrenunciabilidad? Es que nosotros, los trabajadores, no podamos renunciar a mis derechos del trabajo. Por ejemplo, yo soy trabajador de X empresa. Me van a pagar ya el 14º, ¿sí? Y yo digo, no, no quiero. Yo quiero renunciar a ese 14º. No se puede. ¿Por qué? Porque son derechos irrenunciables. Es decir, que nosotros, los trabajadores, no podemos renunciar a nuestros derechos, ni tampoco el empleador nos puede obligar a renunciar a ellos. ¿Sí? Irrenunciable es que no podemos renunciar a nuestros derechos que ya tenemos como trabajadores. ¿Sí? Después de esto viene el principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección tiene que ver, ¿sí?, con la protección que nos da el Estado o la garantía que nos da el Estado hacia los trabajadores. ¿De qué nos protege o de qué nos garantiza que no va a existir ningún tipo de vulneración? Pues de la parte de los empleadores, que no se nos vulneren nuestros derechos, que no se nos vulneren nuestros derechos como trabajadores. ¿Sí? Ahora, una compañera suya me hizo una pregunta interesante, Fanny Carrera, perdón, me hizo una pregunta interesante, ¿sí? Si ustedes saben, si estamos trabajando, ustedes en los primeros 15 días de enero deben notificar a Talento Humano si quieren recibir acumulado su 13º y 14º sueldo, si quieren recibir acumulado o quieren recibir la parte proporcional a cada mes, ¿sí? Si ustedes lo observan, en ningún momento están renunciando al derecho. Ustedes van a recibir o mensualmente o al final del año, pero lo van a recibir. Sí, ahora esta manera de proporcionar y de partir, por así decirlo, el 13º y 14º sueldo es una forma de darles, ¿sí? Porque a veces las empresas no tienen liquidez necesaria para pagarte en un mes lo que tú ganas. Sí, entonces, por lo tanto, se hizo esto de la partición mensualizada. Sí, espero, Fanny, que haya quedado claro tu pregunta. Ahora vamos a continuar con el tercer principio, que nos habla del principio pro-operario. Pro-operario. Sí, ¿a qué se refiere este principio pro-operario? Pues es para el trabajador, para el operador. ¿Sí? Es decir, la teoría de este principio es que la ley más favorable hacia el trabajador se va a aplicar. Sí, la ley más favorable hacia el trabajador se va a aplicar. Por ponerles un ejemplo que he inventado. Si, por ejemplo, nos sale una ley el día de hoy, sí, que nos dice que
se nos va a pagar $1000 a todos como remuneración. ¿Sí? Y el día de mañana nos sale una ley que nos dice que nos van a pagar $500. ¿Sí? ¿Cuál es la ley más favorable para los trabajadores? La de 1000. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se aplica la ley más favorable. Se queda la ley más favorable. ¿Sí? La que menos perjuicio cause al trabajador. Otro ejemplo, por ejemplo, las vacaciones. ¿Sí? Gozamos de 15 días de vacaciones y se puede acumular. ¿Sí? Que venga una ley que diga que ya no tenemos 15 días de vacaciones, sino que tenemos 5. ¿Cuál es la ley más favorable al trabajador? La de tener su descanso por 15 días. ¿Sí? De eso se trata en principio pro operario. El principio pro operario, ¿sí? Es un principio que rige al derecho laboral. ¿Sí? Por lo tanto, se va a existir en las dos, en el público y en el privado. Se va a existir la ley más favorable hacia el trabajador. ¿Sí? Ahora, ¿quién más aplica este principio pro operario? Aplican los jueces. ¿Sí? La justicia, los tribunales, las cortes son los que aplican este principio pro operario. ¿Por qué? Porque en sí los que deben siempre cumplir y hacer cumplir las leyes y las disposiciones son los jueces. Entonces, ellos observan y analizan cuál es la ley más favorable para el trabajador, para así poder dar su fallo. Sí, este es el principio pro operario. Vamos con el principio de libertad. Sí, el cuarto principio. El cuarto principio es el de libertad. Aquí podemos observar dos puntos de vista o dos perspectivas. ¿Sí? La primera perspectiva es de parte del trabajador. Cuando el trabajador tiene libertad, pues tiene libertad para él decidir en dónde quiere trabajar. Nadie está obligado o forzado a trabajar en un lugar que no quiere. ¿Sí? Nosotros los trabajadores tenemos la libertad de decidir en dónde yo quiero trabajar. Y la otra perspectiva es de parte del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador tiene la libertad de contratar a la persona que él quiera. ¿Sí? Libertad de contratar. ¿Sí? En una parte podemos observar y observamos que el trabajador tiene la libertad de decidir dónde quiere trabajar. Y por otra parte, el empleador tiene la libertad de decidir a quién contratar. ¿Sí? Ahí están las dos perspectivas del principio de libertad. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí está claro o existe alguna pregunta? Sí. Bueno, vamos a continuar. Caterina Ojeda, ¿tienes alguna pregunta tal vez? Sí. Puedes reactivar tu... Déjame hacerte que se te reactive tu micrófono. Ya listo, ya puedes reactivar.
Doctor, solo de las características que dijo, es que a veces como que se corta y solo escuché dos, era derecho dinámico y derecho social. Y expansivo. Ya ese no anoté. A ver, perdónenme con todos, pero voy a explicar nuevamente a su compañera. ¿Sí? Expansivo, ¿por qué es expansivo? ¿Por qué el derecho laboral es expansivo? Ahorita, por ejemplo, se corta. Eso ya no es problema, creo que, ni mío ni tuyo, sino es de parte del Internet. Sí, porque puede ser que a tus demás compañeros les está sirviendo bien y no existe interrupción alguna. Sí, es cuestión también del Internet que nosotros estamos utilizando. Igual queda grabado la clase, ¿sí? Yo lo subo en la plataforma esta noche. Sí, si deseas verla, pues va a estar en la plataforma, ¿sí? Voy a continuar con la clase. O sea, no me va a decir. ¿Cuál era que dijo derecho? Una característica es el derecho expansivo. ¿Por qué es expansivo? Porque empieza de algo mínimo, de competencias bajas, y se expande. ¿Sí? Y con lo que hoy conocemos como derecho laboral, ya con todos nuestros derechos ya consagrados. ¿Sí? Se expandió. Ya, gracias. Listo. Vamos a seguir con el siguiente principio, que es el principio de transacción. Si nosotros escuchamos principio de transacción, se nos viene a la mente el pago de nuestra remuneración, pero no es así. ¿Sí? El principio de transacción tiene que ver con el acuerdo que nosotros lleguemos con el empleador y el trabajador, es decir, el acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Dónde puede existir acuerdos? Por ejemplo, algo mínimo, cuando nosotros pedimos permiso para mi cumpleaños, por así decirlo, ¿sí? Pedimos permiso para cualquier ocasión, ¿sí? Y llegamos a un acuerdo con el empleador de decir, bueno, voy a recuperar estas horas que no vine. ¿Sí? Llegamos a un acuerdo. Ahí está el principio de transacción. Este principio de transacción tenemos que tomar bien en cuenta que en el derecho laboral privado se lo usa bastante. ¿Por qué? Porque existe esta flexibilidad de llegar a acuerdos con el empleador. ¿Sí? Con el empleador y el trabajador. Mientras que en el sector público es más estricto. ¿Sí? La propia Ley Orgánica de Servicio Público y el propio reglamento nos establece cuándo podemos nosotros pedir permiso. ¿Sí? ¿Estamos claros de este principio de transacción? Sí, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora sobre la estabilidad laboral. ¿Qué es la estabilidad laboral? Es la continuidad o la permanencia que nosotros tenemos para permanecer en un puesto de trabajo. Sí, existen dos tipos. Existen dos tipos de estabilidad. La primera se llama estabilidad absoluta. Cuando nosotros gozamos de una estabilidad absoluta, por ejemplo, en el sector privado, gozamos de una estabilidad absoluta cuando nosotros tenemos un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque nuestra permanencia en el lugar de trabajo no estará limitado por un tiempo, o por alguna actividad, o por cumplir una tarea. ¿Sí? Si no, está indefinidamente, no tenemos un plazo para que se acabe el contrato. ¿No es cierto?
¿sí? Ahora, hablando de la estabilidad relativa, es cuando nosotros, ¿sí?, trabajamos o tenemos en nuestro contrato un plazo de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, los trabajos que son por tarea, que son también los contratos eventuales, los contratos de temporada, ¿sí? Los contratos de temporada solo se da cuando existe mucho, ¿cómo puedo explicar? Cuando existe mucha demanda, ¿sí?, en ciertos sectores del tiempo. Por ejemplo, el contrato de temporada, el Supermaxi, Megamaxi, mi comisariato, etcétera, contrata a más personal en la época de Navidad. El juguetón, diferentes áreas de tiempo en Navidad, ¿sí? Contratan a más gente porque hay mayor demanda, ¿sí? Más personas desean entrar o consumir los productos. Sí, exactamente, Norma nos dice en las librerías, bazares, papelerías, cuando es época de entrar a clases. Sí, ese es un contrato de temporada. ¿Sí? Esto ya lo vamos a observar en los siguientes días también, los tipos de contrato que existen. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda, inquietud? ¿O sí estamos claros? Vamos a continuar, sí. Sí, tengo más presentación para el día de hoy. Sí, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el derecho al trabajo. Vamos a enfocarnos en nuestra mente, si podemos. Pueden hacer un dibujito también en sus cuadernos o donde estén tomando apuntes. Un círculo, ¿sí?, de forma general, es el derecho laboral. Sí, lo general, el derecho laboral. Del derecho laboral nacen, ¿sí?, los derechos del trabajador. Por ejemplo, el más importante, el derecho al trabajo. Del derecho laboral nacen los derechos a los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho laboral es la rama, es la ciencia que estudia la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Sí? Después de eso nacen lo que es los derechos del trabajador. ¿Sí? Como principal derecho tenemos lo que es el derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, tener en la mente, es que es inherente al ser humano. Es decir, porque somos seres humanos, tenemos ese derecho al trabajo, porque somos seres humanos. Es como el derecho a la vida. Porque somos seres humanos, gozamos de un derecho a la vida. ¿Sí? Es el mismo caso que el derecho al trabajo. Porque somos seres humanos, gozamos, ¿sí?, del derecho al trabajo. Como les explicaba al principio, ¿sí?, gracias a las luchas sociales que hubo, a las manifestaciones que existieron, o a los acontecimientos históricos que tenemos nosotros en el mundo, se logra consagrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Y en esta Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentra lo que es el derecho al trabajo.
Es decir, que el derecho al trabajo es un derecho humano. Sí, es un derecho fundamental, es un derecho importantísimo para el ser humano. ¿Por qué? Porque gracias a él nos ayuda a satisfacer las necesidades básicas que nosotros tenemos. Sí, gracias al derecho al trabajo podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Es por eso que en nuestra Constitución, en nuestra mamá de las leyes, se encuentra escrito lo que es el derecho al trabajo y se encuentra en el artículo 33. ¿Sí? ¿Está claros aquí? ¿Estamos claros? Ahora vamos a hablar de los demás derechos que tiene el trabajador. Primero, más importante, para mí, sí, a mi forma de pensar, la afiliación al Seguro Social. Desde el primer día de trabajo. ¿Por qué, a mi forma de pensar, y tal vez para muchos de ustedes también, es uno de los más importantes, o el más importante? Porque primero, nos da otro derecho, como es el derecho a la salud. ¿Sí? Y después de eso, cuando nosotros ya terminemos nuestras actividades, gracias a este pago que se da mensualmente, podemos nosotros recibir nuestra jubilación. ¿Sí? Sin necesidad de trabajar, sino ya solo de, por así decirlo, tomar un descanso del trabajo. Por lo tanto, nos otorga dos derechos, solo la afiliación al Seguro Social. El derecho a la salud y el derecho a nuestra jubilación. ¿Sí? Después de eso viene el derecho del sueldo básico. ¿Sí? No estoy diciendo que todos debemos recibir el sueldo básico. ¿No? Estoy diciendo que empieza o tenemos una base de sueldo, como son los $400 de nuestro salario básico unificado. ¿Sí? Que desde los 400 suben, dependiendo de las actividades que uno vaya realizando. Si es que es menos, pues puede ser por contrato a medio tiempo, diferentes situaciones, pero si ustedes trabajan 8 horas, debe ser pagado desde la base, que es el sueldo básico, los $400, dependiendo de sus actividades, para arriba. ¿Sí? Otro derecho que nosotros tenemos es el derecho a las horas extras y suplementarias. ¿Sí? ¿Qué es este derecho? Es si es que yo me quedo trabajando más de las 8 horas, o a su vez trabajo en feriados y días libres, me merezco una compensación adicional. ¿Por qué? Porque me volví más productivo para la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, se les paga adicionalmente a su sueldo, se les paga también horas extras y suplementarias. ¿Sí? 13º y 14º salario. 13º conocido como bono navideño. 14º conocido como bono escolar. En el 13º se le paga en el mes de diciembre. ¿Sí? Se le paga una remuneración de la que la persona trabajadora percibe mes a mes. Sí, es decir, que si yo percibo $1,000, se me pagará el 13º en diciembre mis $1,000 adicionales. ¿Sí? Ahora, como dijo su compañera, también puede ser de forma mensualizada. ¿Sí? Ustedes presentando un escrito a talento humano
que se le puede hacer de forma mensualizada este pago. El 14º es conocido como bono escolar. En la región costa se paga en el mes de marzo. En la región sierra se paga en el mes de agosto. Y se da una remuneración básica. Es decir, se da $400. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos del día de hoy hasta aquí. ¿Sí?